Bueno, muy buenas noches, esperamos que estén muy bien. El día de hoy tenemos la clase número 27. Bueno, más que una clase, como tenemos de costumbre. Antes de cerrar nuestro sprint, tenemos hoy un invitado también. Hoy tenemos a Cindy Fuentes. Bueno, Em, la quería presentar más como Froné, pero ella tiene experiencia de todo un poquito, tiene un recorrido muy chévere, tiene una historia muy interesante. Algo que a mí me parece súper interesante en este campo es como que me encuentro como muchas personas que vienen de algo muy diferente y sus vidas como que en este campo toman como un rumbo tan diferente, pero saben cómo afrontar como esas nuevas oportunidades y pues Cindy es una de esas personas. Te damos muchas gracias. Ya pues como quieras manejar la dinámica, si quieres pues puedes aceptar como las preguntas en el transcurso de tu presentación o puede ser al final. Em, Básicamente es como las preguntitas que te mandamos, como para que los chicos también como conozcan como otra experiencia, una experiencia también como más cercana al campo laboral, como ya en la vida real, no solo como en este momento en el que ellos están como solo académicamente, sino como que tú también les puedas brindar como esa experiencia así como más cercanita. Entonces, nada, muchas gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo y pues muchachos, como siempre, aprovechen y hagan preguntas. Y bueno, te dejo el micrófono. Listo, muchísimas gracias, Estefanía. Hola chicos, espero que todos se encuentren muy bien. Como ya Estefanía lo dijo, mi nombre es Cindy Fuentes, yo soy ingeniera electrónica de profesión y llevo trabajando como desarrolladora de software casi 6 años y medio. En este momento estoy trabajando en Perficient, llevo un año en esta empresa. Yo empecé trabajando con Java, luego me fui moviendo un poquito a JavaScript con Angular, luego me moví a JavaScript con React. Hoy en día soy desarrolladora frontend formalmente en la empresa, soy desarrolladora frontend, pero en este momento estoy trabajando en un proyecto con .NET y también con Visual Basic y también con React. Entonces, tengo ahí como varias tecnologías en las que he trabajado. La idea de hoy es pues como contarles a ustedes un poquito de mi experiencia, cómo llegué yo al desarrollo de software y que ustedes se motiven pues a seguir estudiando, que me hagan preguntas y que yo les cuente como un poquito de las cositas que he aprendido durante este tiempo. Entonces, lo ideal sería pues que yo les cuente como mi historia, también les voy a dejar como unos tips y ya al final pues ustedes me hacen preguntas si las tienen. Entonces, bueno, como les dije, yo soy ingeniera electrónica. Yo en la universidad sí vi algunas materias relacionadas con programación, pero pues fue muy básico. En ingeniería electrónica lo que se ve es súper básico y eso fue pues hace ya un tiempito, hace mucho tiempo. Entonces lo que vi fue un poquito de Visual Basic. También me encaminé por un lado que fue la visión artificial y la inteligencia artificial en ese entonces vi un poquito de C y C++, y lo que yo vi en la universidad a mí me encantó. O sea, yo dije, eso es lo que yo quiero hacer, a mí me encantaría trabajar en eso es en lo que yo soy buena. O sea, yo cuando empecé a ver las materias de lógica de programación dije, me equivoqué de carrera, pero dije, no voy a volver a empezar a estudiar. Más adelante veré qué hago. Entonces seguí mi carrera y cuando terminé la carrera y me gradué, quise empezar a buscar trabajo como desarrolladora de software, pero fue muy difícil, la verdad fue muy difícil porque yo no tenía experiencia laboral, ni siquiera hice prácticas en la universidad, hice un trabajo de grado, entonces no tenía experiencia laboral, entonces fue súper difícil conseguir trabajo sin experiencia. En ese entonces, en realidad el desarrollo de software no era algo tan movido, o sea, no había mucho conocimiento, no había mucha gente que quisiera ser desarrolladora de software. En ese entonces se creía que el desarrollo de software era para los que estudiaban ingeniería de sistemas y ya. Entonces es un tiempo diferente. Entonces no se desanimen por eso. Era un tiempo diferente y para mí fue muy difícil. Entonces, ¿qué hice? Empecé a trabajar en lo que me salió, pues porque mis papás me quieren mucho, pero pues no me iban a mantener toda la vida. Entonces empecé pues a trabajar
en telecomunicaciones, trabajé en telecomunicaciones por casi 3 años y luego se me presentó, yo tengo un hermano mayor, mi hermano mayor estudió ingeniería de sistemas y él sí tuvo la posibilidad de entrar a una empresa de desarrollo de software, pero pues él entró como QA a esa empresa. Él intentó muchas veces ayudarme a entrar a esa empresa, pero esa empresa tenía una política de parientes que no podían trabajar parientes en la empresa, entonces no se podía. Y él un día me dijo, mira, la empresa tiene un cliente que ellos en este momento ya tienen la plataforma, ya nosotros le hicimos la plataforma. Lo que falta es como hacerle el mantenimiento a la plataforma. Y ellos, pues obviamente les resulta muchísimo más costoso pagarnos a nosotros por hacerle el mantenimiento que pagarle a personas que apenas estén aprendiendo. Entonces, ¿ellos qué quieren? Ellos quieren contratar personas que no sepan mucho de desarrollo de software, obviamente para pagarles mucho más poquito de lo que le pagan a un desarrollador con mucha experiencia. Y nosotros, pues la empresa de desarrollo, eh, les va a enseñar a esas personas que apenas están aprendiendo, les va a enseñar hasta que ya se desliguen de nosotros y ya estos desarrolladores hagan todo. Y me dijo, ¿le apunta? Dije, de una. Ese fue uno de los primeros sacrificios que yo hice ya en la empresa en la que estaba trabajando de telecomunicaciones. No ganaba mucho, pero ganaba mucho más de lo que me ofrecieron para trabajar como desarrolladora. Y para mí fue súper difícil porque yo en ese momento estaba empezando a independizarme, estaba empezando a comprar mi apartamento, entonces fue súper difícil y afortunadamente, pues, y lo agradezco mucho, conté con el apoyo de mi esposo, de mi pareja. Entonces, él me dijo, listo, hágale, no hay problema, si yo tengo que poner más plata, entonces pongo más plata en la casa. Me apoyó no solo a nivel económico, sino a nivel anímico. Entonces, en ese momento hice el cambio, me cambié totalmente, yo dije, esto es lo que yo quiero hacer y voy a hacer el sacrificio. Me empecé a trabajar como desarrolladora en esta empresa, fue con Java, entonces eh, obviamente fue súper difícil empezar con Java como desarrolladora de software. Es súper difícil, Java es un lenguaje de programación bastante complejo, entonces fue súper complicado para mí. Pero yo dije, me tengo que dar la pela, tengo que empezar a estudiar bastante. Fueron meses, años de estudiar hasta tarde, de estudiar los fines de semana, de trabajar también hasta tarde, porque pues obviamente yo apenas estaba empezando, no me rendía lo mismo que le rendía a una persona que ya tiene muchos años de experiencia. Entonces fueron meses y años pues súper complicados, pero valió la pena, la valió toda. O sea, yo hoy en día miro y digo, valió la pena todos los sacrificios que hice, todas las trasnochadas, todas las trabajos los fines de semana, todo el tiempo libre que le dediqué a estudiar y a trabajar, valió la pena totalmente. Yo en esta empresa estuve más o menos 2 años, un poquito más de 2 años, y ya se me presentó una oportunidad laboral en otra empresa. Y mientras estaba en esa empresa, se me presentó la oportunidad de estudiar con Acámica, que si no saben, pues que es Acámica, es como una academia de donde te enseñan desarrollo de software, enseñan diferentes cosas, front-end, automation, tienen diferentes programas y me salió la oportunidad como de empezar a hacer como un bootcamp con ellos que iba a patrocinar Globant, que es una empresa de desarrollo pues muy conocida y muy grande y en ese entonces trabajar allá era el sueño de todos los desarrolladores que estábamos empezando, todos queríamos trabajar allá. Entonces, Globant lo iba a patrocinar y dentro de las cosas que estaban en ese bootcamp era que si lo terminábamos y lo terminábamos bien, íbamos a tener la posibilidad eh, de tener una entrevista laboral en Globant. No era que nos iban a vincular, era una entrevista. Y yo dije, qué rico, yo quiero trabajar allá, yo me tengo que meter a ese bootcamp, yo tengo que pasar y le tengo que meter la ficha. Hice todo el proceso porque en realidad pues, era una beca, no era gratis, era pues una beca que nos daban. Ellos cubrían como el 70% y el 30% lo teníamos que pagar nosotros a cuotas. Entonces, entré al bootcamp,
súper rico, más o menos un bootcamp muy parecido a este. Me enseñaron, ya, yo no sabía en ese entonces, apenas estaba empezando a aprender HTML y CSS. Entonces, ahí aprendí HTML, CSS, aprendí un poquito de React y también aprendí un poquito de Node.js. Entonces, eh, nada, iba súper bien en el bootcamp. Luego llegó un punto en la empresa en la que estaba, yo estaba muy bien en la empresa, los compañeros de trabajo súper chévere, pero llegó un punto en el que empezamos a tener muchísimo trabajo, o sea, trabajar hasta tarde, trabajar los fines de semana, y yo ya no estaba teniendo pues tiempo para dedicarle al bootcamp. Y yo decía, "Oh, pucha, si yo no hago el bootcamp, pues voy a perder la oportunidad de la entrevista laboral, voy a perder la oportunidad de trabajar en Globant". Entonces, ¿qué hice? Empecé a buscar otro, otro trabajo. Empecé a buscar otro trabajo, lo encontré. Esta vez pues no me fui por menos dinero, pero pues tampoco fue muy significante la suma que me ofrecieron a comparación en lo que estaba, pero me fui porque necesitaba tener más tiempo para dedicarle al bootcamp. Entonces, me fui de la empresa, cambié de trabajo, empecé a tener más tiempo, seguí en el bootcamp y se llegó la pandemia, que en realidad la pandemia, pues obviamente fue un momento difícil a nivel de salud para muchas personas, para muchas familias y para la economía, pues también fue horrible, pero para los desarrolladores fue como súper, súper chévere porque nos abrió muchísimas puertas. A nivel económico y a nivel de trabajo, nos abrió muchísimas puertas a los desarrolladores porque pues todas las empresas, todas las industrias empezaron a necesitar a cambiar sus modelos de negocio, a cambiar la forma en la que operaban, la forma en la que vendían. Si no tenían una página web, pues necesitamos una página web porque la gente no puede ir hasta el almacén a comprar. Entonces empezaron a necesitar desarrolladores de software como locos. O sea, y los desarrolladores de software que habían en ese entonces, pues eran muy poquitos para lo que se necesitaba en ese tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Las empresas empezaron a contratar, así uno no tuviera experiencia, así uno no supiera mucho, pero usted tiene ganas de aprender, sí. ¿Sabe inglés? ¿Sabe comunicarse en inglés? Sí, listo. Entonces, venga que yo le enseño 6 meses y después lo pongo a trabajar. Entonces, a muchas personas se le abrieron las puertas durante la pandemia. ¿Y qué pasó? Yo terminé el curso, lo terminé y a la semana siguiente me llamaron de Globan para hacer la entrevista y pasé. Entonces empecé a trabajar con Globan, mi salario cambió muchísimo, o sea, bueno, yo no les conté, pero cuando empecé, el primer trabajo que tuve como desarrollador de software, ganaba $250 más o menos. Hoy en día, hoy gano entre 2.500 y $3.000. Entonces, para que se vayan animando un poquito. Entonces, listo, pasé a Globan, obviamente mi salario cambió muchísimo en comparación a lo que estaba y obviamente pues yo estaba súper feliz porque la empresa en la que todo el mundo quiere trabajar, pues todo el mundo quería trabajar, la empresa pues en la que yo quería estar, entonces súper rico. Empecé a trabajar en Globan, empecé a trabajar en un proyecto con una aerolínea, ahí me dio la oportunidad de aprender React, ese fue mi primer trabajo como desarrolladora front, entonces ahí aprendí React, me encantó trabajar como front, no lo cambio por nada, o sea, me gusta, ya me gusta mucho trabajar en otras tecnologías, pero yo definitivamente me quedo pues con front. Entonces, ahí le cogí mucho amor a todo el tema del front, empecé a estudiar, seguí preparándome, seguí estudiando y nada, en Globan estuve como 2 años y ya luego me llegó otra oportunidad laboral y aquí estoy, pues, en la empresa en la que estoy hoy en día, que llevo, pues, un año. Esa, pues, fue como mi historia. Obviamente, pues, mi historia empezó hace más de 6 años. Es muy diferente a la realidad de ahora. Como les digo, eh, hace 6 años del desarrollo de software no era tan importante. No, o sea, era importante, pero no era tan conocido. No era una profesión, pues, que todo el mundo quisiera estar ahí, que todo el mundo quisiera aprender. Era una profesión paga como cualquier otra profesión, no existían los salarios que hoy en día existen, que uno dice, wow, qué rico ganar todo eso no existía antes, eso llegó gracias a la pandemia. Pues lastimosamente tuvo que pasar una pandemia,
para que se abrieran nuevas puertas, para que se aumentara el salario de los desarrolladores, lastimosamente, pero la verdad para mí, a mí a nivel económico y a nivel laboral, la pandemia me ayudó mucho. Aunque, como lo digo, pues obviamente terrible todo lo que pasó a nivel de salud para muchas personas. Entonces, nada, chicos, hoy en día oportunidades hay muchas, o sea, bootcamps hay por todas partes, hay mucha gente que es desarrolladores de software y son influencers, hay mucha documentación, hay muchas plataformas, hay muchas formas de aprender. Hoy en día no es necesario que tengan un título de ingenieros para trabajar en esto, no necesitan, pueden conseguir su primer trabajo mucho más fácil de lo que yo pude, porque no pues hay muchas empresas que están contratando juniors, o sea, no es como antes que no te daban la oportunidad, no. Hoy en día hay muchas empresas que están contratando. No es lo mismo que cuando estábamos en pandemia, digamos que en pandemia muchas personas se le abrieron las puertas, aunque no tuvieran experiencia laboral, pero pues hoy en día todavía siguen habiendo oportunidades laborales a pesar pues de como la recesión económica en la que estamos hoy en día y pues no sé, muchos de ustedes han de saber que hay muchas empresas de todas maneras despidiendo personas en el área de desarrollo de software. A pesar de eso, todavía hay empresas contratando. Pues yo todavía recibo ofertas laborales, no en la misma cantidad que recibía hace 3 años, que todos los días tenía un mensaje en LinkedIn, pero todavía hay, y yo todavía sigo viendo ofertas laborales para juniors. Entonces, no se desanimen por lo que ven por ahí, están despidiendo, de no hay ofertas para los juniors, porque pues sí hay, solamente que hay que insistir. Obviamente puede pasar que no sea el primer intento que los contraten, pero pues no se desanimen por eso, porque ofertas hay y oportunidades hay. Entonces, nada, esa es como mi historia, pues, a muy grandes rasgos. Si tienen pues alguna pregunta, me cuentan. Les quería dejar como unos consejos, cosas que a mí me han servido y que yo he aprendido durante estos 6 años. Eh, la primera, y es como uno de los pilares que yo tengo, y es que trabajen en mejorar su lógica de programación. O sea, entiendan los problemas que les ponen, los problemas que les plantean, porque muchas veces nos dicen, hay que crear un formulario para el registro de usuarios que tenga las siguientes validaciones. Y uno como desarrollador lee crear formulario y ya está abriendo el Visual Studio y ya está poniendo import React from React, ¿cierto? Entonces, lean el problema, piensen, listo, ¿con qué lo voy a hacer? ¿Qué librería o qué framework voy a utilizar para hacer las validaciones? Lean primero el problema. Tómense el trabajo, o sea, tómense el tiempo de leer el problema, de entenderlo, de pensar cómo lo van a resolver. Ese es uno por un lado. El segundo es muy importante saberse todos los conceptos de la A a la Z, de un lenguaje, de un framework, de una librería. Eso es importante para pasar una entrevista laboral. Pero para mantenerse en una empresa, para mantenerse en un proyecto, lo más importante es que ustedes entiendan el negocio para el que están trabajando, que ustedes sean capaces de proponer, que ustedes les pongan una historia, un problema y ustedes sean capaces de decir, vea, es que si lo hacemos así, tenemos estos riesgos. Si lo hacemos de esta otra forma, vamos a tener estos otros riesgos. ¿Por qué mejor no lo hacemos así? Entonces, vean más allá de lo que les piden, que si les piden, por ejemplo, queremos quitarle la validación a este campo, que ustedes puedan decir, veas que si le quitamos la validación, corremos el riesgo de que nos hagan fraude. Es un ejemplo cualquiera. Vea, es que este mismo campo lo tenemos en este otro formulario. También quiere que se lo eliminemos de ahí. Vea, podemos cambiar la validación por esta otra validación. Que ustedes sean capaces de proponer. Eso es lo que los hace marcar la diferencia entre un proyecto.
que ustedes sean capaces de entender al cliente, de entender lo que les piden, de entender las necesidades del cliente. No solo que ustedes sean expertos en una tecnología, que ustedes sean los más tesos, pues, en React, en Angular, en lo que sea. No, que puedan entender y se puedan poner en los zapatos del cliente es muy importante también. Más, incluso yo digo que más que saberse todos los conceptos, que saberse todos los hooks, que saberse todas las definiciones, para mí eso es mucho más importante. Como les digo, pues eso es para mí. Hay otras personas que les ha funcionado diferente. A ver, yo pasteleo por acá. Otro consejo es no se queden con un solo lenguaje o con un solo framework. Como yo les dije, yo empecé con Java, también he trabajado con .NET, también he trabajado con Visual Basic, también trabajé un poquito con Angular. No se queden solo con un solo framework o con una sola librería. Ahora pues no se vayan a aprender todas las librerías, todos los frameworks que hay y no ser expertos en nada, no, sean expertos en algo, pero aprendan de otras tecnologías un poquito, que ustedes saben que la industria cambia mucho, que sobre todo en front, todos los días sacan una nueva librería, sacan un nuevo framework, sacan una nueva versión de una librería, todos los días hay algo nuevo. Entonces, que ustedes tengan esa flexibilidad de poder decir, vea, yo trabajo con React, pero si en este momento solo hay un proyecto con Angular, yo también lo puedo hacer. Sean flexibles en cuanto a eso, porque como les digo, la industria cambia y hoy una empresa, ayer todas las empresas querían trabajar con Angular, hoy todas las empresas quieren trabajar con React. ¿Por qué? Por los beneficios que ofrece React sobre Angular, por X o Y razón. Entonces, tengan esa flexibilidad de que, ok, en la empresa donde trabajo en este momento no hay proyectos con React, pero que sí hay con React Native, que es pues, React para aplicaciones móviles y no es tan diferente a lo que es React. Venga, yo lo puedo hacer. ¿Qué les aconsejo yo? Aprendan lo opuesto. O sea, si ustedes están con front, aprendan algo de back, lo que sea, un poquito, lo que sea. Igual, si ustedes tienen la lógica de programación, si ustedes entienden lo que se les pide, con eso les aseguro que en un 80% que lo pueden hacer en cualquier lenguaje de programación. Porque si ustedes entienden lo que se les pide, ustedes leyendo documentación, buscando en Google, lo que sea, pueden desarrollarlo en el lenguaje que sea. O sea, si ustedes les piden iterar un arreglo en JavaScript, ustedes solo pueden hacer lo mismo en Java, en Python, en lo que sea. Porque o sea, la documentación ya está, ya la documentación te va a decir cómo tengo que iterar un arreglo en este lenguaje, pero entiendan que es lo que se les pide, entiendan si lo que tienen que hacer es iterar o lo que tienen que hacer es un if. Entonces, por eso es importante como que desarrollen la lógica, que no solo se queden con aprender el lenguaje, desarrollen la lógica, porque eso les va a permitir trabajar en cualquier lenguaje de programación. Entonces, listo. Como les dije, no se queden con uno solo, aprendan. Y si es el opuesto, o sea, si pueden aprender back, si están en ese momento con front y pueden aprender back, súper rico, porque ¿qué me pasa a mí en la empresa donde estoy? Cuando yo entré y después todo el proceso y me dijeron, mira, en este momento no tenemos proyectos para React, pero tenemos un proyecto en el que necesitamos una persona que sepa React y que sepa .NET. Y yo dije, pues yo no sé .NET, yo sé un poquito de Java, ya yo llevaba muchos años sin Java, sin trabajar con Java, entonces yo dije, yo no sé .NET, yo tengo conocimientos de Java, pero eso debe ser muy parecido, yo le hago, hágale que yo puedo hacer .NET y React, si me van a dar como la oportunidad de aprender, listo, yo le puedo hacer, y en este momento estoy trabajando con .NET. Por ahí vi que me dejaron una pregunta de cómo es mi experiencia con Visual Basic. En el proyecto en el que estoy hoy en día, tiene algunas aplicaciones que son muy viejas, que manejan una tecnología muy vieja, y entre esas está Visual Basic. Entonces, ¿qué me ha tocado hacer ahí? Algunas cositas con Visual Basic. Entonces, ahí
empezaba a recordar lo que vi en la Universidad de Visual Basic. Entonces, pero pues para mí es como, si entiendo que lo que me están pidiendo lo puedo hacer en cualquier lenguaje. Otro consejo, el inglés, súper importante. O sea, no lo dejen para después, no digan voy a aprender primero desarrollo de software y después le meto la ficha al inglés. No, métanle la ficha al inglés al mismo tiempo que están aprendiendo desarrollo de software. Es muy importante, no solo en este campo, sino en cualquier campo, les va a abrir las puertas muchísimo más fácil. Van a poder acceder a mejores salarios. Obviamente, si están en un proyecto que es para una compañía de afuera, hoy en día hay muchas compañías de afuera que están contratando gente de acá para trabajar remotamente. Entonces, eso les va a abrir muchísimas puertas. Entonces, no lo dejen para después, no lo dejen para yo más tarde, después cuando termine el bootcamp empiezo el inglés. No, empiecen de una vez, empiecen con el inglés básico y no se queden solo con el inglés básico de, listo, yo ya sé decir qué hice ayer, ya sé decir qué voy a hacer hoy, ya sé decir qué hice en mis vacaciones. No, no se queden con eso porque ustedes eventualmente van a empezar a trabajar para un proyecto de afuera o no sé, para una empresa que tenga sedes en diferentes países y les va a tocar trabajar con una persona, un desarrollador de Estados Unidos y eventualmente se van a tener que comunicar con un compañero de Estados Unidos y le van a tener que explicar qué hicieron en el código en inglés. Entonces, esa ha sido una de las peores cosas para mí, porque yo, digamos que todo este tiempo había trabajado con proyectos que eran en Latinoamérica, entonces pues yo no tenía problema. Y ahora en esta empresa llevo trabajando un año con proyectos que son para Estados Unidos y mis compañeros son de Estados Unidos. Entonces, para mí mi inglés era, pues, no es perfecto, pero es un inglés decente y yo me puedo comunicar. Pero el día que me llamaron y me dijeron, explíqueme qué hizo, yo dije, pues pucha, yo como digo, pues nosotros hablamos muy coloquialmente y nosotros decimos, voy a recorrer este array y voy a retornar esto y esto va a gatillar un evento. Y yo, pues pucha, yo como digo que voy a recorrer un array y yo como digo que esto dispara un evento, ¿cómo le explico yo a él? Pues pucha, o sea, de ahí yo empecé a entender el inglés técnico también es importante. O sea, cuando ustedes estén haciendo un proyecto, un trabajo, piensen, ¿cómo explicaría yo esto en inglés? ¿Cómo le explicaría yo a una persona esto en inglés? Entonces empiecen a buscar, como digo, que voy a recorrer una array. Y eso es algo que hoy en día me pasa. O sea, hoy en día tengo que hablar con una persona de Estados Unidos y yo no sé cómo me entiende, pero ellos, y no se preocupen, ellos, uno piensa que ellos pues se van a burlar de uno, pero ellos lo entienden a uno, o sea, ellos empiezan como listo, entonces lo que me quisiste decir fue esto, esto y esto, entonces uno como, sí, eso fue lo que te, o a veces ellos dicen como, para ellas es más fácil comunicarse escribiendo, entonces mejor escribámosle. Pero de todas maneras, practiquen, practiquen su inglés técnico y también en las entrevistas puede pasar que los pongan a explicar en inglés. O me pasó una vez que me tocó una entrevista con una persona de la India y yo no entendía nada. Pues el acento, pues pucha, yo no entendía nada. Incluso me tocó decirle como, ¿me puedes dar un segundito? Yo utilizo el traductor porque no sé, no entiendo qué me estás diciendo. Entonces, practíquenlo porque es muy importante. O sea, no solo se queden con lo básico, practiquen también el inglés más técnico o más enfocado al desarrollo de software. Y bueno, el último consejo es, no sé si ustedes ya saben que es como el síndrome del impostor, yo me imagino que sí, es cuando pues uno empieza a dudar de sus capacidades, de sus conocimientos y empieza a decir, no, esto no es lo mío, esto no es para mí, me equivoqué, ¿cierto? Eso lo van a sentir de, desde ahora que están empezando y no les compila el código porque les faltó un paréntesis, un punto y coma, ustedes ya van a decir, esto no es lo mío, ya me equivoqué de carrera, no, ¿para qué hice este cambio? Estoy perdiendo mi tiempo. Y les va a pasar cuando tengan 10 años de experiencia y empiecen a pensar, pues pucha, soy estancado, ¿qué voy a hacer ahora?
esto no es para mí, ¿será que tengo que cambiar otra vez de carrera? O sea, les va a pasar todo el tiempo. A mí me sigue pasando. Y yo hay días en los que digo, "Pues, pucha, me equivoqué. O sea, o será que ya me toca empezar a buscar otra cosa, o será que yo sí soy buena en esto". Entonces, les va a seguir pasando y lo importante es que no se queden ahí, que busquen una motivación, que sigan con ganas de aprender, que sigan aprendiendo. Eh, Simplemente pues, no se vayan a quedar. Hay gente que le pasa y dice, esto no es lo mío y ya. Eso no fue lo de ellos y ahí se quedan. Entonces, lo importante es que sí, que sigan aprendiendo. O sea, se van a equivocar muchas veces, les van a decir que no muchas veces. A mí me dijeron que no muchas veces. Yo tengo una experiencia súper mala en entrevistas técnicas. Yo soy muy mala haciendo entrevistas técnicas. Y a mí al principio eso me frustraba muchísimo, que yo no supiera ni siquiera explicar qué es React o que yo no supiera ni siquiera explicar qué es Java, por ejemplo. Eso me frustraba muchísimo y yo decía, pucha, no, eso no es lo mío. Pero yo seguí intentando, seguí estudiando y aquí estoy ahora. Todavía me da muy difícil las entrevistas técnicas y todavía me frustro por eso, pero pues nada, tengo que seguir adelante y y de eso uno aprende. O sea, una de esas cosas aprende, yo siempre llegaba y tomaba nota, listo, me preguntaron, entonces, ¿qué es React? Entonces, para la próxima tengo que aprender a explicar qué es React. Entonces, nada, tomen nota, aprendan de lo que siempre que estén en una entrevista pidan feedback, eso les va a ayudar mucho. Y nada, sigan adelante, no se dejen desmotivar por esas cosas y disfruten el proceso. O sea, yo sé que uno en este punto, uno dice, "Ay, yo ya quiero ser senior, ya quiero estar en un nivel intermedio, qué rico", pero disfruten de ser junior. O sea, si por mí fuera, yo sería junior toda la vida, porque es la oportunidad que uno tiene para aprender y para equivocarse. Es la oportunidad que uno tiene para sorprender. O sea, que tú llegues a un proyecto y te vean como junior, pero que tú llegues y muestres cierto capacidad de entendimiento, cierto conocimiento, y que demuestres eso y te lo reconozcan, eso es muy chévere, porque es como no estaban esperando nada de mí, pero sorprendí. Eso es súper chévere. Entonces, disfrútense ser junior. Eso es, a mí me encantaba cuando me llegaba a una entrevista y me decían como, tú eres junior, yo decía, listo, es una oportunidad más para sorprender, y es una oportunidad más para crecer. Entonces, disfrútense. Obviamente, siendo junior, no es que vayan a esperar que ustedes se queden como junior toda la vida. Van a, les van a exigir que pues eventualmente empiecen a mostrar como cierto nivel, pero disfrútenlo porque es el momento, como les digo, que tienen para equivocarse, para hacer el update sin el where, es el momento que tienen para aprender, para preguntar. No quiere decir que siendo senior no puedan preguntar, pero cuando son junior es el momento y es el momento para que sorprendan. Entonces, esos son como mis consejitos para ustedes, para que los tengan ahí en cuenta. Eso es lo que a mí me ha funcionado. Puede que a otras personas les haya funcionado de otra forma y nada, ustedes pues se van quedando como con lo que ustedes crean que les puede funcionar a ustedes en su carrera. Y nada, ahí sí, cualquier pregunta que tengan, me cuenta. Eh, ¿Cómo he manejado la frustración? Bueno, como les digo, pues, ejemplo, para mí es súper difícil las entrevistas técnicas. O sea, eh, no sé, yo llego a una entrevista técnica y a mí automáticamente se me olvida todo. O sea, no sé por qué, eso es como, no sé, un pánico escénico, yo no sé, y llegar a una entrevista y yo no ser capaz de definir ciertas cosas, o yo llegar a una entrevista hoy, por ejemplo, siendo senior y que me digan, no, es que tú eres junior, pues pucha, uno eso lo desmotiva muchísimo. Uno dice, llevo 6 años en esto y todavía soy junior, pues pucha, pero nada, yo lo que hago es yo vivo como el momento, yo en ese momento estoy en un proyecto en el que me está yendo súper bien y yo digo, pues me fue mal en la entrevista, pero pues yo estoy en un proyecto en el que me está yendo súper bien o simplemente pues sigo estudiando, yo no me, o sea, obviamente uno dura 1, 2 días más aburrido, triste, pero pues yo simplemente sigo estudiando. Como les digo, ejemplo, una entrevista
listo, dígame que tengo que mejorar, dígame que me falta y me pongo a estudiar eso. Frustración van a sentir siempre, cuando estén con trabajo, mientras estén buscando trabajo, lo que sea. Pero pues nada, hay, no sé, cada quien tiene como sus maneras de manejar la frustración y nada, la idea es que encuentren como algo que los motive a seguir aprendiendo, algo nuevo, que encuentren, no sé, ejemplo, esa empresa en la que quieren trabajar, en la que se sueñan trabajando, que encuentren ese salario con el que se sueñan, el viaje con el que se sueñan y que eso los siga motivando. Entonces, nada, encuentran la forma, uno encuentra algo que lo motiva y cuando uno encuentra eso, uno encuentra la forma de salir de esa frustración. Entonces, encuentran algo que los motive. Otra Dani pregunta. tiene la manito alzada. Yo. Hola, buenas noches, Cindy. Hola. ¿Cómo has hecho para manejar la adquisición del lenguaje técnico? O sea, lo que dijiste al principio que se te dificultaba, porque pues a mí también me pasa. Cuando los profes hacen las clases, más que todo Abdul, que es, que se sabe todo de memoria, y uno queda pues no perdido, pero queda como que, uy, pues bastantes cosas. Listo. ¿Cómo lo he manejado? Bueno, pero es en inglés, ¿cierto? ¿Cómo he manejado el, la El, adquisición de... del lenguaje al- técnico, ¿no? Inglés no, o sea, de ah, o sea, los cosas nuevos de... conocimientos. Sí. Bueno, por ese lado, pues les recomiendo mucho leer la documentación y que se la lean en inglés, también es muy bueno. También les va a ayudar mucho con el lenguaje técnico en inglés, léanse la documentación en inglés. Y sigan, o sea, yo sigo uno que otro influencer por ahí de desarrollo, o sea, síganlos. Por ejemplo, MiduDev siempre tiene muy buenas recomendaciones para uno aprender. Eh, o sea, bus a ver, ¿cómo te explico? Busca la forma que para ti sea más fácil aprender. Para mí, que es más fácil ver videos, por ejemplo. Para otra persona, que es más fácil ponerse a leer. Entonces, para mí, por ejemplo, ponerme a leer, a mí eso me da sueño. Entonces, ¿qué hago yo? Yo prefiero practicar, por ejemplo. Entonces, mejor cojo un proyecto, lo empiezo desde cero y así voy aprendiendo haciendo. Para otras personas que es más fácil ver un video y así, o sea, hay muchas formas de ir adquiriendo unos conocimientos, como te digo, un curso, aprender haciendo es lo mejor y lo más fácil, o sea, a practicar, practicar, practicar. Pero sí, cada quien tiene como diferentes formas, no sé, para otras personas puede ser mucho más fácil el ponerse a leer toda la documentación. Para mí que me funciona, ver videos y hacer, o sea, no solo verme el video, sino que yo tengo que estar haciendo lo mismo que está haciendo la otra persona. Ahora, ¿qué tengo yo que me ayuda mucho en entrevistas? Tengo un documento con un montón de conceptos que me han ido preguntando en entrevistas. Entonces, tengo qué es React, tengo todos los hooks ahí en ese documento, tengo un montón de cosas, de conceptos de JavaScript, de callbacks y promesas, tengo un montón de cosas en ese documento y cada vez que entro en una entrevista, o sea, obviamente previamente a una entrevista, me lo leo, me lo estudio, me lo recontraleo, lo interiorizo y cuando estoy en la entrevista, mientras estoy en la entrevista, anoto todo lo que me van preguntando y no sé. Entonces voy anotando y después de la entrevista, vení, ¿qué consideras que me hace falta? Y voy anotando. Luego, lo que hago es que busco todo lo que anoté y lo agrego al documento. Entonces, yo tengo un documento gigante con un montón de conceptos y de cosas que otras personas me han dicho. No sé, por ejemplo, Heidi me dijo, ve, me preguntaron esto en esta entrevista. Entonces, yo voy, no sé qué es, voy, lo busco y lo agrego al documento. Eso para mí ha sido súper útil. Entonces, cada vez que necesito, no sé, digamos, ay, tengo que dar hoy una clase de React aquí, voy al documento
y me lo leo y me leo toda la sección de React. Eso me ha funcionado mucho a mí. No sé si con eso respondí la pregunta. Listo. Eh, ¿Qué más preguntas tienen? A mí me dijeron que preguntaban mucho, no parece. Sí, están calladitos hoy. Cindy, a mí me gustaría de pronto que, pues ya hablaste un poco, pero como a más profundidad, ¿por qué frontend? Porque en este punto ellos tienen que tomar como esa decisión, si se van por Cuba o si se van por frontend. Pues ya tuvimos acá a Nico, que él nos habló de Cuba y demás. Entonces también nos gustaría conocer por qué frontend y más que tú has tenido también como esa oportunidad de estar incluso en backend y esto. Listo, porque front, o sea, les voy a dar dos puntos de vista. Si yo estuviera en el lugar de ustedes, ¿cierto? Sin, no conozco ninguno, no tengo experiencia, yo escogería el que menos curva de aprendizaje tenga para mí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo puedo aprender mucho más fácil, porque después de que lo aprenda puedo conseguir trabajo más rápido, porque quizás si tiene menos curva de aprendizaje, entonces voy a entenderlo más rápido, más fácil y voy a encontrar trabajo más rápido, ¿cierto? ¿Qué haría también? Buscaría en qué hay más oferta laboral, en automation o en front, ¿cierto? Y la otra cosa que haría sería mirar un poquito en internet en qué consiste cada una de las dos cosas, cuáles van a ser mis funciones como front y cuáles van a ser mis funciones como automation, y ver cuál de esas dos cosas me hace más sentido a mí o con cuál de esas dos cosas hago yo más match, ¿cierto? Esas serían como las cosas que yo haría y obviamente pues preguntarle a una persona de, ven, vos, ¿qué escogerías? ¿Cierto? Porque escogí yo, porque me cambié yo de back a front. Cuando yo empecé a trabajar con front, a mí me fue súper duro la parte del CSS. O sea, a mí eso era horrible, a mí nada me cuadraba, nada me funcionaba. Yo ponía la letra por aquí y me salía por acá abajo. O sea, eso era, para mí eso era horrible. Y yo lo odiaba y yo decía, yo me quiero devolver a Java, qué presa, a mí no me gusta esto. Y luego cuando yo empecé a ver lo que hacía, o sea, tangible, con mi primera experiencia laboral como front, fue con una aerolínea, entonces yo podía ver lo que yo hacía, yo podía ver la tarjeta de embarque, yo podía ver cómo se hacía el check-in, o sea, cuando yo lo empecé a ver así tangible, dije, pucha, qué chévere lo que estoy haciendo, me gusta más porque en backend yo no puedo ver, no puedo ver lo que yo hago, obviamente ahí está, y es muy importante, pero yo ver lo que estoy haciendo y ver cómo hice el formulario y ver cómo se ve chévere la tarjeta de embarque y ver cómo el usuario hace el check-in y no sé qué, a mí eso me daba mucho orgullo y a mí eso me motivaba más. O sea, a mí eso fue lo que yo dije, yo quiero seguir en eso porque yo quiero seguir viendo lo que yo hago, porque a mí me gusta sentirme orgullosa de las cosas que yo hago. Obviamente, pues como backend también está ahí el trabajo por debajo, pero es algo que no puedes ver. Entonces, a mí eso me encantaba cuando yo hacía front, así el CSS me sacara canas. Entonces, nada, busquen con lo que ustedes hagan más match, pregunten, amigos, a sus mentores, no sé, y miren también cómo es la curva de aprendizaje. Me imagino que ustedes ya en este punto han visto un poquito, no sé, como de lógica, miren ustedes qué se les hace más fácil a ustedes entender y con eso pues tomen ahí como la decisión. Si me preguntan a mí, escojan front. También tengan en cuenta, como les dije, el- ¿cómo se dice esto? Los empleos pues que hay disponible hoy en día para uno y para otro, y el crecimiento laboral y el crecimiento económico. Tengan esas dos cosas en cuenta cuando vayan a tomar la decisión. En el chat hay dos preguntitas y entonces seguimos con Luis. Jorge nos dice cuáles lenguajes de programación crees que pueden quedar obsoletos en el corto plazo. ¿Cuáles lenguajes o framework crees que tengan mucho futuro en el corto plazo? Que queden obsoletos, pucha.
No, pues la verdad es que no me atrevería a decir uno, pero yo creo que Angular está quedando un poquito, a nivel de front, está quedando un poquito rezagada. O sea, no hay como, no es la misma demanda que había hace unos años de Angular la que hay hoy en día. Eh, pero pues eso nunca se sabe. Hace poquito escuché una persona que dijo, Java está quedando obsoleto desde hace como 1000 años y todavía hay mucho trabajo para Java y hay muchos proyectos con Java. Entonces, pues a ciencia cierta alguien diga esto, mañana ya no va más o ya todo el mundo se va a cambiar de tecnología, es muy difícil porque pues como les digo, todavía hay empresas para las que Java les funciona o todavía hay empresas para las que Angular les funciona, entonces es como muy difícil y no me quiero meter en esos terrenos para no ganarme enemigos. Y quedas Y grabada y en sí, YouTube. y cuáles creo que tienen futuro a corto plazo, lo que sea aplicaciones web. Creo que tiene bastante futuro. No sé, React Native. Hace poquito me mostraron otra por ahí nueva que está saliendo. O sea, como les digo, de front salen muchas tecnologías. Todos los días sale una cosa nueva. Entonces tampoco es como apréndanse todo y tienen que estar actualizados pues en las últimas tecnologías y se las tienen que saber todas. No, pero y tampoco pues que hay, yo tengo que saber lo último en guarachas y lo último que salga, pues tampoco. Eh, Nada, especialistas en un lenguaje y como les dije, busquen otro por ahí del que ustedes también les interese. Como les digo, si están en frontend, aprendan Node.js, por ejemplo. O hace poquito yo dije que rico aprender React Native, porque hay muchos proyectos de React Native y qué rico hacer aplicaciones web y empecé a estudiar React Native, ustedes también lo pueden hacer porque sabiendo React, por ejemplo, es mucho más fácil aprender React Native. Entonces, nada, especialices en uno y luego empiecen a mirar los nuevos, empiecen a mirar los nuevos y empiecen a mirar qué les gustaría. Y nada, eso. Juli pregunta que si se es complejo para ella ver video, leer, que si sería bueno estudiar presencial. Eh, Eso depende de la disponibilidad de tiempo que cada quien tenga, ¿cierto? Digamos que si se te dificulta ver videos y leer, quizás es como yo, entonces pues no te pongas a ver solo el video, a quedarte viendo el video ahí las 2 horas porque te va a dar sueño. A mí eso me da sueño. Ponerme a ver una persona hablando ahí 2 horas, me da sueño. ¿Qué hago yo? Pues me pongo a hacer, si el que está explicando el video está escribiendo cons variable uno igual a uno, yo también voy escribiendo cons variable uno igual a uno y eso me va manteniendo despierta y digamos que la persona dice en el video, eh, vamos a crear este campo o este componente. Entonces, para el video, creo yo trato de crear el componente yo sola. No fui capaz, entonces voy al video. Fui capaz, lo terminé, entonces voy al video para ver qué fue lo que hizo la otra persona. Quizás eso te pueda funcionar. Eh, Estudiar presencial, pues yo creo que no va a tener ninguna diferencia o no sé, para mí no es como ninguna diferencia ver videos o leer, quizás pues es buscar una forma diferente de ver los videos o de leer. Sí, y pues que también, si ella se va, digamos, por una modalidad presencial, también van a tener lo que llamamos tareas. Entonces, la tarea va a ser como que, bueno, ve y te lees esta documentación y más en este campo. Entonces, Sí, como que siempre vas a volver a eso. Pero sí, entonces lo que tú sí, dices, como buscar estrategias y mirar cómo es la manera en la que yo aprendo y empezar a agarrarme de ahí. Bueno, vamos con exacto. Luis y seguimos con Will. Muy buenas noches, Cindy. Muchas buenas noches. No, realmente mi pregunta es, ¿cuál sería la mejor forma de uno aprender lógica? De hecho, pues yo me voy a ir por el lado de front, porque creo que tiene como una lógica menos profunda, digámoslo así,
que el back. Entonces, yo tiraría como por el front, como por esa razón, porque sí realmente siento que me falta mucho lo que es la parte de la lógica. Entonces, ¿cuál sería como la mejor forma de uno aprender la lógica? Listo. No sé si ustedes han visto esos ejercicios que ponen por ahí, de esos ejercicios hay muchos, de Andrés tiene 3 vacas, Pepito tiene dos perros y no sé quiéncito tiene 2 manzanas, entonces quién tiene, bueno, unos ejercicios ahí que hay que uno tiene que organizar y entonces cuál es el animal cuál es la mascota de Juana, cuál es la mascota de Pepito, no sé qué, eso ayuda mucho a ir desarrollando la lógica. Y otra forma, como les dije, es, no sé, durante el curso, siempre cuando les pongan un problema, primero analicen los problemas, analicen lo que les están diciendo, no se tiren de una vez al código. Y en Internet puedes encontrar muchísimos problemas de lógica que te pueden ayudar a ir como mejorando la lógica. Igual cuando ya estés como en un proyecto real o en una empresa, pues real, es importante que se sumerjan en el negocio de esa empresa. Que si les tocó trabajar con una aerolínea, entonces, a ver, cómo funciona una aerolínea, cómo es cómo hace el check-in la gente y la gente desde qué horas puede hacer el check-in y la gente cuando puede ver la tarjeta de embarque o si están en una empresa contable, entonces, ¿cómo se hacen los pagos? La gente, cuando le entra el dinero a la empresa, así, cosas así que ustedes se sumerjan como en el negocio para el que están trabajando, que entiendan el negocio para el que están trabajando y así ustedes van a ser como capaces de ir proponiendo, capaces de ir mejorando su lógica, que cuando les pongan un problema, ustedes ya, mejor dicho, ustedes ya sepan, pues pucha, es que si yo muevo esto, entonces se va a dañar esto, y si yo muevo aquí, se va a dañar por allá. Entonces, esas cosas, y busquen problemas de lógica, yo creo que los encuentran mucho en internet. Esos me ayudaron mucho a mí. Sí, porque incluso yo tengo descargadas unas aplicaciones en el celular, pues de lógica, que son como ese tipo de ejercicios que vos acabas de nombrar, pero sí siento que no sé, o sea, que me falta muchísimo en la lógica sobre todo. Sí, Muchísimas gracias. dale, dale, igual sigue y eso uno lo va cogiendo con el tiempo, uno se le va haciendo más fácil resolver ese tipo de cosas o se le va haciendo como más fácil entender lo que le piden. También es de tiempo, pues tampoco es que hoy ya o cuando se termine el bootcamp van a salir pues los más expertos en lógica de programación, no, eso se va aprendiendo con el tiempo y trabajando con diferentes tipos de negocio lo van aprendiendo. Will, Muy buenas noches, Cindy. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Yo quisiera preguntarte, cuáles crees tú que son, digamos que esas 3 cosas infaltables para aprender frontend? ¿Y quiénes son esos referentes tuyos que mejor, bueno, desde tu perspectiva, te lo han comunicado y te lo han permitido comprender? Listo. Eh, referentes, Midudef, como ya les dije, tiene muchos cursos, explica muchas cosas, o sea, cursos de diferentes tecnologías, de diferentes frameworks, o sea, casi que todos los días él monta algo nuevo para una herramienta nueva que se encuentra en internet con la que pueden practicar, con la que pueden hacer challenge de front, con las que pueden hacer challenge de JavaScript, con las que se pueden preparar para las entrevistas. O sea, sube muchísimas recomendaciones. A mí me encanta. O sea, yo sigo todo lo que él pone, veo los videos. Si él dice, a mí este setup del Visual Studio me funciona muy bien, yo hago el mismo setup y miro a ver si a mí también me funciona. Entonces, a mí, ese es para mí uno de los que más me gusta. Y el otro que dijeron por acá, Fernando Herrera, o sea, con Fernando Herrera yo aprendí React y aprendí también un poquito de Node.js. O sea, explica súper bien los ejercicios que pone, mejor dicho, o sea, explica muy coquito, o sea, explica para que todo el mundo lo entienda y para que todo el mundo aprenda.
y lo explica desde cero como si ustedes pues apenas estuvieran empezando, si no tuvieran conocimiento de nada, explica súper bien. Entonces, a mí esos dos fueron los que me ayudaron, y los que me siguen ayudando todavía. Y las tres cosas, ¿cierto? Esa era la pregunta. Las tres cosas, las tres cosas más importantes para front, ¿cierto? Listo. Pero a nivel técnico, o a qué nivel. Puede ser, bueno, puede ser un medley de lo técnico y lo blando, no sé, de las habilidades Listo. blandas. Pues. Listo. Pues bueno, hay dos cosas muy importantes pues, y que son muy básicas, HTML y CSS. eh, es como la base. HTML, CSS y JavaScript es como la base del front, ¿cierto? Eh, Luego, escojan la librería, el framework con el que quieran. Y como les dije, especialices en eso. Esas son como dos de las cosas importantes. El grupito HTML, CSS y JavaScript es una. Y ¿y cómo se llama? Y la librería o el framework en el que se vayan a especializar es otra cosa importante en el front. Que escojan pues uno y digan, este es con el que yo me quiero quedar y aprendan de ese. ¿Y qué otra cosa? A ver, uy, no sé, yo creo que nada, lo que les he dicho durante esta charla y creo que aplica no solo para front, sino para lo que sea. Demuestran esa capacidad de entendimiento y esa capacidad de que se pueden poner en los zapatos del cliente para el que están trabajando. O sea, no es, me pidieron que le cambiara el color al botón y yo fui y cambié el color al botón y hasta ahí llegó mi trabajo como front. No, pues digan, vea, es que si le cambiamos el color al botón, entonces las personas que tienen dificultades de visión van a tener este problema. Es que por accesibilidad, por lo que sea, el color del botón debe ser como en esta gama, bueno, estoy inventando pues, pero tengan como esa capacidad de proponer, no se queden solo con lo que les pidan, miren como el escenario 360 del negocio para el que están trabajando. Entonces, y tengan esa capacidad de proponer, no importa si lo que dicen es una cosa súper descabellada y está mal, no importa. De verdad que eso lo aprecian mucho, ¿sabes? Aprecian mucho que uno pueda ponerse en los zapatos del cliente y de los usuarios. Entonces, eso en realidad es muy valorado. Muchas veces es mucho más valorado que la experiencia que tengan a nivel técnico. Entonces, para que lo tengan ahí presente. Muchas gracias, muchas gracias. Una última cosa, si me das, permiten la ñapa. ¿Qué piensas digamos que, no sé si esto es un lenguaje de programación o un framework de Flutter, que es para aplicaciones móviles? Pues lo recomiendas, lo conoces? Bueno, yo conozco el nombre, pues, pero nunca he trabajado con él, nunca me he dicho como, "Ay, vamos a ver qué Flutter y vamos a experimentar y vamos a ver cuáles son las ventajas que hay de trabajar con Flutter en lugar de React o de Angular o de lo que sea". La verdad, nunca he sentido como esa curiosidad, sí lo he escuchado mucho, sí he escuchado que puede tener más ventajas que trabajar con React, pero pues nunca me he sentado como a explorarlo, entonces no te puedo dar como una respuesta objetiva. Vale, muchas gracias, muchas gracias. Dale, con gusto. Anderson tiene aquí una pregunta que también se alinea con la de Jorge. Anderson dice, ¿ChatGPT podría reemplazar las funciones de un trainee o junior? Y Jorge nos pregunta qué papel crees que va a tener la inteligencia artificial en el campo del desarrollo en los próximos años y cómo va a cambiar la industria. Listo. ¿ChatGPT va a poder reemplazar a un desarrollador? No. Así sea junior, no. ¿Por qué? Por lo que les digo de entender el negocio. Ya, perdón, un ChatGPT o cualquier inteligencia artificial es muy difícil que entienda a un cliente y ustedes después se van a dar cuenta
que los clientes son súper complicados, pues que a veces se ponen muy complicados, que hoy te dicen, hoy quiero el botón rojo, y mañana te dicen, quiero el botón azul, por esto y por esto. Y que tú les pusiste el botón azul y ellos dicen, ay, no, es que se veía más bonito morado. Y bueno, y es muy difícil que una inteligencia artificial, ChatGPT, entienda el negocio, o sea, entienda el negocio para el que uno está trabajando. Por ese lado, yo lo veo muy difícil. Obviamente, pues ChatGPT te puede resolver un montón de dudas a nivel técnico de cualquier lenguaje de programación, de cualquier framework o de lo que sea. Pero va a ser muy difícil que ellos entiendan el negocio para el que está trabajando y que tengan esa capacidad de proponer o entender al usuario o entender al cliente para el que uno está trabajando. En mi concepto es difícil por eso, porque no sé, no veo cómo pueden reemplazar como eh, todo el tema, o sea, todo el conocimiento que uno puede adquirir de un, a nivel de negocio. O sea, el negocio, cuando ustedes en un proyecto se van a dar cuenta que cambia mucho, que, ay, es que hoy queríamos que el usuario se registre así y no por tema de, yo no sé, de habeas data, lo que sea, ya no puede ser así. Entonces, no sé, esa capacidad de que entiendan el negocio y que entiendan al cliente, entiendan la necesidad del cliente, que entiendan el genio del cliente, que entiendan como dicen, es muy difícil que estas cosas de inteligencia artificial tengan sentimientos y entiendan los sentimientos y esas cosas. Para mí, por ese lado, es muy difícil porque uno tiene que entender al cliente y el cliente hoy está de buenas pulgas, mañana está de malas pulgas y el cliente hoy quiere una cosa y mañana quiere otra y hoy te dijeron haga esto y mañana te cambiaron todo al revés. Por ese lado lo veo muy difícil. Pero pues obviamente si es de mucha ayuda. Obviamente cuando estén en un proyecto y quieran utilizar ChatGPT, por ejemplo, no vayan a poner información asociada al negocio porque no se puede, o sea, eso ya sería ahí como un tema de seguridad súper súper grave porque ustedes saben que lo que uno pone ChatGPT, ChatGPT se queda con eso para seguir alimentándose y para seguir aprendiendo, entonces tenga mucho cuidado cuando estén en una empresa real o en un proyecto real de, listo, necesito ayuda de ChatGPT para hacer un componente, pero pues no le vayan a poner el detalle del negocio para el que lo necesitan porque ChatGPT se puede quedar con eso. Y, bueno, y la otra pregunta, ya se me olvidó. Espérame que a mí también se me perdió en el chat. ¿Qué papel crees que va a tener la inteligencia artificial en el campo de desarrollo en los próximos años y cómo va a cambiar la industria? Eh, bueno, obviamente pues hoy en día ya nos están ayudando muchísimo porque tú puedes resolver una prueba técnica con ChatGPT. O sí, conozco el caso de una persona que le hicieron una entrevista técnica y mientras estaba en la entrevista técnica le fue preguntando a ChatGPT, ¿cierto? Entonces, obviamente, pues a nivel técnico pues, va a ayudar muchísimo. También, no solo ChatGPT, hay herramientas como Copilot que te ayudan a desarrollar, prácticamente te hacen el código ahí y ya de antemano sabe qué es lo que tú vas a hacer y tú con que pongas una R, por ejemplo, ya sabe que tú lo que quieres es hacer importar React, por ejemplo. Entonces, no solo formas como ChatGPT, sino que hay muchas formas en las que nos pueden ayudar a nivel de desarrollo, en la revisión de código también, eh, puede ayudar en el tema del desarrollo de software. Y, y nada, yo la verdad como que soy como que prefiero no pensar en que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo y nos vamos a quedar en un futuro sin trabajo. No, prefiero como no pensar en eso porque que vengan nuevas tecnologías abre la puerta a nuevos aprendizajes, ¿cierto? Muchas personas dicen que lo que nosotros hacemos eh, deja sin trabajo a muchas personas, ¿cierto? Y eso es pues una realidad. Si, digamos, nosotros estamos implementando un comercio electrónico, muy probablemente pues puede pasar que la empresa o la tienda decida cerrar una de sus sedes porque pues ya tiene su página electrónica. Entonces, hay personas que se van a quedar sin trabajo.
¿cierto? Pero eso para mí abre las puertas a aprender, a qué motiva a las personas que trabajaron de pronto en la tienda, a que aprendan y le digan a la empresa, yo ya no puedo trabajar pues como vendedora en la tienda, pero yo te puedo ayudar a mantener la página, ¿cierto? Entonces es una constante evolución. Obviamente la tecnología va a seguir avanzando y uno se tiene que ir preparando conforme la tecnología va avanzando. Entonces, para uno no quedarse atrás, porque sí va a llegar un punto en el que obviamente, no sé, por ejemplo, hace 1000 años los carros los ensamblaban manualmente y hoy hay un montón de máquinas que ensamblan los carros, pero las personas que ensamblaban los carros, muchas se quedaron sin trabajo, otras muchas decidieron, yo voy a aprender cómo se le hace mantenimiento a las máquinas que ensamblan los carros. Entonces, nuevas tecnologías abren la puerta a nuevos aprendizajes. Por acá Arnulfo nos dice que es lo más retador que se ha presentado en el plano laboral. Uy, lo más retador. Cuando estaba en mi primer trabajo, yo trabajé para una empresa, era una empresa que se dedicaba a eh, hacer créditos para comprar motos y tuvimos un tiempo en el que empezó a salir lo de la facturación electrónica, en que se empezó a volver obligatoria la facturación electrónica. Lo más difícil de trabajar con una aplicación contable es como el core de la aplicación, como la parte que lleva las cuentas, de que no se vaya a perder ni un solo peso, de que no se le vaya a perder la plata al cliente. Entonces, cuando empezó a salir el tema de la facturación electrónica, creo que a nivel de negocio ha sido una de las cosas más retadoras para mí y también a nivel técnico, porque me tocó empezar a aprender de contabilidad. O sea, me tocó literal ir a clases con una persona de la empresa de créditos que me explicara cómo ellos cobraban, cómo les entraba la plata, cómo les salía la plata. O sea, me dieron clases contables y a nivel técnico eso requería conectarse con servicios de afuera, con servicios de no sé dónde. Entonces, para mí eso a nivel de negocio, a nivel técnico, ha sido como uno de los retos más grandes que he tenido. Dani pregunta qué desarrollabas con Java. Eh, con Java trabajé en esta empresa de créditos y en realidad es muy curioso porque cuando yo trabajé en esta empresa, eh, ellos, pues como la aplicación se las hizo, pues como les dije, otra empresa de desarrollo de software muy grande acá en Medellín y ellos tenían como sus propias tecnologías. Entonces, ellos tenían su propio manejador de base de datos y su propio compilador, entonces era muy propio de la empresa. Entonces, tú hacías como el componente o la vista y era como trabajar en Paint, haz de cuenta. Pero tú lo hacías y eso te generaba los métodos y las funciones que necesitabas. En realidad no era pues algo muy complejo, no es como el Java de hoy en día que hay ya, ya le meten cosas reactivas y ya Java ha avanzado muchísimo. No, era pues en realidad un Java de la época como mucho más sencillo de lo que hay hoy en día. ¿Qué es lo difícil de Java? Que es un lenguaje tipado, ¿cierto? Eh, y pues uno que trabaja con JavaScript, para uno es difícil decir, saber que uno le tiene que poner un tipo de dato a las cosas y que uno no puede mezclar los tipos de datos, que no puedes hacer una comparación por allá de un string con un booleano. Entonces, eso por ese lado es difícil de Java. Y el tema pues de que es orientado a objetos. Pero pues lo que yo trabajé en comparación a lo que hay hoy en día de Java era muy básico, porque ni siquiera me tocó con Spring Boot. Era en realidad cosas muy básicas con Java. Jorge nos dice cómo crees que cambiarán las API y los microservicios. No sé, es una pregunta muy difícil. ¿Cómo creo que cambiaré a nivel de qué o de qué? Jorge, Porque si quieres, abres eso, el micro y nos expandes ahí tu pregunta.
Buenas noches, sí. Esta pregunta es, ¿cómo crees que será el futuro de las API y los microservicios en cuanto a los cambios, digamos, de los modelos de negocio? Muchas empresas están utilizando eh, estos microservicios de manera, bueno, en cuanto a la automatización, más bien. Muchos modelos de negocio están cambiando. Yo veo que en Rappi está intentando cambiar también muchas cosas. Bueno, más que todo tu perspectiva de eso. Bueno, no, la verdad, ahí sí me corchas. Pues no es, nunca me he puesto como a pensar la verdad de cómo cambiarían las apps y los microservicios, porque hace muy poco, o bueno, no hace muy poco, en realidad no sé hace qué tanto empezamos a cambiar de arquitecturas monolíticas a microservicios. Entonces, sí, pura pregunta de entrevista. ¿Acuerdas que yo soy mala en las entrevistas? Entonces, la verdad, como que no me corchaste. ¿Para qué voy a inventar? No sé. Que los profes me ayuden. Hey, de Abdul. Corchados Eh, todos. Dejémosla para la entrevista mejor. No, pues es que pues yo opino en cuanto a los microservicios que lo que dice Cines desde hace no mucho tiempo viene implementándose para mejorar el performance de arquitecturas monolíticas a microservicios. Entonces seguramente eso está intentando mejorar cada día, pero los microservicios han respondido muy bien a temas de performance, pues que era como el gran problema de antes. Así que posiblemente en un buen rato vamos a ver cómo mejorar esos microservicios más no cambios como estructurales muy grandes. Pero eso ya es como más un tema de arquitectura en el que tendría que ser más por fuera de frontend, que lo veamos. Eso, gracias. Opino lo mismo que Heidi. Bueno, no sé si alguien más tenga preguntas. Es que esa es. Ay, ¿cuándo te das cuenta que pasas de junior o de senior? Bueno, mm, eso es mm, Ay, muy, yo la depende. hice mal, de junior a senior. Ajá, sí, pues eso depende mucho. Hay empresas para las que es muy importante el tema de los seniorities. Ejemplo, pues Globant tiene como 1000 seniorities, tienen junior, junior advanced, senior, semi-senior, bueno, senior 1, senior 2, tienen muchos seniorities, ¿cierto? En la empresa en la que yo estoy no es tan importante. En la empresa en la que yo estoy, el seniority, nadie tiene seniorities, no es como que, ay, mi seniority es junior, mi seniority es semi-senior, nada, pues no, eso no es tan importante. En la empresa en la que estoy es como más importante el impacto que uno genera al cliente. Por eso lo que les digo de ponerse en el lugar del cliente. Eso es como más importante. Entonces, ¿cuándo se da cuenta uno? Nada, cuando empiezas a tener como un rol en tu proyecto o en tu empresa con más responsabilidades de las que tienes ahora, es cuando empiezas a ver que tienes más conocimientos técnicos, cuando empiezas a ver que puedes tomar historias o tickets con más nivel de dificultad. Muy probablemente en la empresa en la que estés te van a hacer un seguimiento y te pueden hacer entrevista, o no sé, por ejemplo, en la que estoy ahora, cada tanto me hacen una entrevista técnica. Para mí, que soy tan experta en entrevistas técnicas, cada año me hacen una para ver cómo voy. Entonces, ahí es donde yo me voy dando cuenta. Pues, para mí eso no lo define tanto porque, como les digo, pues a mí siempre me da como regulimbis, entonces pues siempre obtengo como un resultado muy similar, aunque he mejorado. La primera vez que hice una entrevista técnica me fue re mal, ahora la última vez que la hice me fue muy bien. Entonces, eh, eso depende mucho. O sea, eso uno lo empieza a ver y uno empieza a ver cuando uno empieza
en las reuniones uno no opinaba nada y ya ahora uno puede decir, vea, es que yo creo que eso lo podemos hacer de esta forma, es que yo creo que eso es mejor si lo hacemos con esta librería que yo me encontré, o esto yo pienso que lo podríamos hacer así, o yo pienso que no lo deberíamos hacer, y el equipo eso lo va viendo y te empiezan a asignar historias o tareas con más nivel de dificultad, ahí es cuando uno se va empezando a dar cuenta que, que ya no es tan junior como cuando empezó. Obviamente uno no salta de junior a senior, uno pasa por un seniority intermedio, entonces para que lo tengan en cuenta. Bueno, ya como que no hay más preguntas. Hablen ahora, callen para siempre. Bueno, al parecer no hay más preguntas, entonces vamos a dejar por acá la grabación.